fin, tenemos el gusto enorme de recibir a Silvia Cliche. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de conversar con ella y la verdad que tuvo, bueno, la diferencia de hacerse un minutito en su agenda y visitarnos. Muchas gracias por acompañarnos, Silvia. Gracias gusto a recibirte. ustedes. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Bueno, obviamente que podríamos hablar muchísimo también de toda tu trayectoria en los medios de comunicación, en los 23 años que estuviste al frente de un informativo central. No lo quiero dejar de lado, pero quiero empezar esta charla hablando de algo que te cambió la vida, ¿no? De un encuentro que te cambió la vida. Esto fue en Perú y a partir de allí comenzaste a transitar tu carrera periodística desde otro lugar, ¿no? Sí, bueno, en realidad toda mi vida investigué acerca de los temas espirituales y de los temas ufológicos. Lo que ocurre es que una vez desvinculada del noticiero donde trabajaba todos los días, salía al aire durante 23 años, me vi libre para comenzar a viajar y a investigar estos temas que tanto me interesan. Y como cuento en mi libro Pachacuti, todo comenzó con un viaje de mochileras al poco tiempo de estar desvinculada del canal con una amiga peruana y un encuentro que tuve allí con un nativo, un indígena, chamán, que me dijo que me estaba esperando y comenzó a hablarme sobre mi vida como un libro abierto y hablaba de mi pasado, de mi presente, de mi futuro y me contaba cosas que solamente yo sabía, entonces le presté mucha atención. Y ese chamán me dijo que él pertenece a una hermandad que custodia un conocimiento ancestral y olvidado y que él tenía que transmitirme esto fue en el año 2003, tenía que transmitírmelo para que yo lo pudiera difundir. Y bueno, fue todo muy mágico porque este hombre, además bien indio, el pelo renegrido, largo, su vincha, bajito, la piel curtida, los rasgos indígenas, se apareció, me contó todo lo que pudo porque hablaba sin parar y a mí me llamaba mucho la atención que no pestañeaba, unos ojos negros muy profundos y nunca pestañeó, no sé, una cosa muy ¿Y qué sentiste rara. ante su presencia? ¿Miedo? No. ¿Paz? Bueno, No. ¿confiabas en lo que te estaba diciendo? No, al principio pensé que era como un captor de turistas por una propina. Claro. Y se lo dije 2 veces. Digo, mire, señor, discúlpeme que lo interrumpa, pero si usted me está diciendo todo esto, esperando después una propina, y él me cortaba pero sin pestañear, y me decía, yo no te estoy diciendo esto por una propina, y seguía bla, 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 bla. Y en determinado momento estábamos Sacsayhuamán, si bien Machu Picchu, cuando lo conocí por primera vez en el 2003, y se me presentó así de golpe esa cosa tan magnífica, se me cayeron las lágrimas de la emoción porque Sí, es imponente. es algo muy grandioso. Sin embargo, Sacsayhuamán, que está en el Cusco, me impresionó más. Es una construcción muy antigua, no es una construcción inca, lo puedo decir a través de mi investigación, porque además, cuando llegan los españoles al Perú, los habitantes, los quechuas, les dijeron, estas construcciones no las hicimos nosotros, las hicieron nuestros dioses que vinieron de las estrellas. Todas las culturas del mundo antiguas hablan de esos dioses que bajaron de las estrellas y que les enseñaron todo. Hubo como un intercambio. Bueno, pero ahí me fui porque es un tema muy vasto y el tema es que empezamos a caminar por una explanada que hay delante de Sacsayhuamán porque mi amiga, Patti, ya había ido a buscar una locomoción para poder volver al hotel. Y en determinado momento, este nativo, este chamán, va caminando conmigo y me sigue hablando como que se acabara el mundo y tenía que decirme muchas cosas. Y se agacha y recoge una piedra de las miles de piedras que hay ahí. Primero la puso en sus manos, hizo como una oración en quechua y después me la entregó. Y me dijo, cuando veas
la cara de un puma en esta piedra, a través de esta piedra te vas a poder comunicar conmigo. Entonces yo ya estaba casi llegando al taxi, mi amiga me estaba esperando dentro ya del auto, me subo, cierro la puerta, miro la piedra con esa curiosidad y vi el rostro del puma, que es un animal, uno de los 3 animales sagrados de los Andes, que es el cóndor, que representa todo lo celestial, el puma que representa lo terrenal, lo humano, y la serpiente que representa todo lo intraterreno. Abro mi mano y en la piedra veo el rostro de un puma. Y hago así para decirle, lo vi, y... No lo viste más. No, había desaparecido. Pero fueron minutos. Y a partir, bueno, de esa experiencia, imagino que, bueno, habrá despertado algo interno en ti que dijiste, y además como buena periodista, quiero saber más. Sí. Quiero ir a fondo con esto. Exacto, la curiosidad por todo lo que tiene que ver con la cultura del Perú, de Bolivia, la cultura inca, pre-inca. A partir de ahí, lo primero que hice al otro día, me fui a las librerías a comprar cuanto libro encontrara y a estudiar mucho. Y después, cuando llegué al Uruguay, yo había descubierto un país maravilloso como es Perú, y en ese momento los uruguayos no viajaban al Perú. Era un destino subestimado. Decían que el Perú era un atraso. Es cierto, habían salido recién de la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, el uruguayo tanto no viajaba que no había un solo paquete en las agencias de viaje con destino al Perú. Y tampoco había aviones. Con mi amiga nos fuimos desde Montevideo a Buenos Aires para hacer ese viaje de mochileras. Dormimos una noche en Buenos Aires y después nos tomamos un avión de la empresa Aerocontinente, que ya no existe más. Y entonces yo volví y yo dije, los uruguayos tienen que conocer esto. Porque además de tenerlo todo, su gente, es como meterse en el túnel del tiempo y encontrarte con toda esa historia olvidada, ¿no? Y bueno, ahí fue que empecé a realizar conferencias que se llamaba Descubriendo Perú, en distintas partes, en el Enjoy, en el Sheraton, bla, 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 y darle conocimiento a los uruguayos de por qué tenían que ir al Perú. ¿En algún momento te planteaste, bueno, que podrías llegar a sufrir algún tipo de prejuicio en el sentido de que mucha gente toma estos temas como cosas medias esotéricas, místicas, que no son tan serias, teniendo en cuenta que vos venías del periodismo más duro, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de una cosa mucho más terrenal. Sí, bueno, por un lado pienso que eso también me avala como investigadora. El tema de que venía de un periodismo de investigación, un periodismo duro. Por otro lado, siempre fui muy jugada con mis convicciones. Cuando trabajaba en el noticiero y me propusieron hacer teatro por primera vez, creo que fui de las primeras famosas o gente conocida del ambiente que incursionó en el teatro, además. Hiciste un éxito. Bueno, tuve mucha suerte. Claro, porque Brujas creo que está entre las 2 obras, creo que con Italia Fausta y Brujas. Creo que después de Italia Fausta fue la que tuvo más éxito, más público. Nosotros hicimos durante 4 años 6 funciones semanales. Sí, sí. Era impresionante y se agregaban sillas en el teatro porque se llenó. Fue una obra muy buena. Pero bueno, podía haber sido un desastre mi participación. Yo nunca había hecho ni una clase de teatro. Podía haber sido un desastre y yo sabía que si me iba mal en el teatro, todo lo que había hecho como periodista se iba al tacho. Claro. Porque además era un momento donde seguías en la pantalla del 12. Sí, claro, claro. Era paralelo. En paralelo. Y me la jugué. Y cuando tengo una convicción me la juego. Y al fin y al cabo las personas que no creen en esto esotérico, místico, etcétera, porque además yo hago la investigación ufológica como ufóloga. Creo que soy la única mujer y periodista ufóloga en el Uruguay en estos momentos. Pero lo hago en paralelo con una búsqueda espiritual. Para quienes no creen, yo les diría que analicen, porque la vida es magia. Y cuántas cosas no sabemos de la vida. Perdón que estoy tocando el micrófono. Cuántas cosas no sabemos de la vida. Y pasamos por la vida
sin saberlas. Claro. Entonces todo es mágico. El nacimiento de un bebé Sí, que nace en el vientre de la madre es magia pura. Perfecto. Exacto. La naturaleza tiene esa cosa como de perfección. Tenés un libro bueno, que hiciste justamente con toda esta investigación y donde también relatás algún tipo de experiencia. Sí, claro. Mi libro Pachacuti es como un pantallazo aparte de la investigación que he realizado, parte de mis viajes, pero está muy centrada en Perú. Yo a partir de esa investigación que se detonó con mi viaje a Perú y el encuentro con el chamán, por supuesto, he viajado por el mundo entero en estos años de manera silenciosa, fuera de las cámaras, lo hice de forma silenciosa. Y bueno, hoy por hoy tengo un material fílmico, fotográfico y de conocimiento que de a poco los voy sacando a la luz. Entonces, mi primer libro es como un pantallazo y lo más increíble es que cuando estoy terminando el libro, que lo terminé en diciembre del 2018 en Madrid, yo estaba en Madrid en ese momento, bueno, para decirte que, gracias a Dios, mi libro es la tercera edición y está agotado en estos momentos. Es decir, que se puede conseguir por Hotmart, por online, y estoy tratando de hacer una nueva edición. Publicación porque me lo piden. Sí, porque además hay mucha gente que trabaja y que está metida en este tema, ¿no? O sea, uno de repente diría, bueno, son pocos, pero te pones a investigar y hay más de uno, ¿no? La gente está despertando, porque ahora con el tema del internet hay mucha información, entonces la gente hay muchas filmaciones, fotografías, testimonios, entonces hay mucha gente que está despertando a este tema y que está interesado. En el caso nuestro, yo arranqué siendo una niña y me acuerdo de cuando era adolescente decir que tú estabas convencida de que existían seres no humanos y naves que no eran humanas, etcétera. Era como un papelón, pensaban que te faltaba un poquito de neuronas, ¿verdad? Cuando fui a ver la documental de Erich von Däniken, Recuerdos del Futuro, yo tenía, no sé, 18 años y la daban en un cine muy pequeño en 18 de julio, me acuerdo. Éramos 3 personas, pero para entrar te tenías que levantarte la solapa y entrar así, que no te viera ningún conocido porque se te reía. Entonces, para nosotros que arrancamos hace tantos años, bueno, de alguna manera lo vemos con muy buenos ojos de que las personas se estén despertando. Y te decía que cuando estoy terminando el libro Pachacuti, surge a la luz pública un descubrimiento importantísimo que se hizo en Nazca, Perú. Un lugar al que he ido 50 veces, es como mi segundo hogar, muy enigmático y que además he investigado durante muchos años. Y ahí descubren unas momias, las momias de Nazca se llaman. Y son seres no humanos, el ADN no es humano, tienen entre 1800 y 800 años de antigüedad. Humanoides, cabeza alargada, orificios oculares grandes, 3 dedos en manos y pies, y se reproducen por huevos. Ese descubrimiento está hecho, lo que pasa es que lo quieren tapar de cualquier forma. Yo lo incorporé a Pachacuti, esa información, y fue el primer libro en el mundo que habla de las momias de Nazca. Y después tuve la oportunidad de ir al Congreso del Perú, llevé mi libro y a presentar la investigación de los científicos que analizaron las momias. Y estuve en ese hecho histórico. En ese mismo viaje, el gobierno peruano de Ica me hace un reconocimiento oficial a mi libro y a mi investigación de tantos años, y en otro viaje tuve la oportunidad de analizar in situ y sostener en mis manos a estas momias, que son los primeros extraterrestres que han salido a la luz,
que no se toman en cuenta, por eso la gente se pregunta, yo escuchaba los mensajes, yo creo que existe, yo creo que no existe. No, existen, están. El tema es que las autoridades y los hombres de negro que sí existen no quieren que de ninguna manera se valide ese descubrimiento, porque habría entonces que tirar los libros de historia y comenzar a reescribirlos. ¿Extrañas la televisión, capaz que desde otro lugar, para poder hablar de todos estos temas? Sí, extraño el periodismo porque... Extraño el periodismo porque muchas veces desde mi casa agarraría los teléfonos y empezaría a llamar. El periodismo que nosotros hacíamos de la vieja escuela hoy no existe, a grandes rasgos. Entonces sí, me gustaría volver. Yo entiendo que en los programas es diferente porque los programas están para entretener, pero en los informativos lo que se debe hacer es informar. Y yo veo que los periodistas no investigan, no repreguntan y no informan. Muchas veces te hablan de el problema que tiene Shakira con Piqué y es decir, se ocupan de la hormiga y el elefante grande que tenemos que nos está pisando es un tema que nadie toca. Entonces sí me gustaría. Nosotros nos formamos, yo ingresé al noticiero en época de dictadura, así que estamos bien fogueados en enfrentarnos y tratar de informar a la gente como sea. Y bueno, nosotros en esa vieja escuela las autoridades las perseguíamos, las esperábamos en la puerta de la casa para preguntarles, y además no aceptábamos ahora no quiero hablar de eso, porque como bien dice el presidente actual, ellos son nuestros empleados. Entonces los perseguíamos hasta en cualquier lado para preguntarle y repreguntarle, ¿no? Sí. Y yo veo que eso no está ocurriendo, entonces sí, extraño el periodismo. Y eso tiene que ver, a tu entender, no por los recursos, porque en definitiva antes capaz que había hasta menos, o justamente con la diversificación, porque viste que hoy los medios de comunicación tienen que atender también las redes sociales, su página web, hoy por hoy está todo bastante más dividido. Eso es cierto. Los pocos recursos existieron siempre y siguen existiendo. El tema es que a mí me parece, ¿no? Humildemente, desde mi opinión y mi formación profesional, que hay demasiado informativo. Nuestro informativo duraba, en época de dictadura, 20 minutos. Y cuando vino la transición, y a partir de ahí, 1 hora. Sí. Y creo que ahora es de 2 horas y media, más o menos, algunos. Además tenés informativo en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, después lo repiten. 2 horas y media me parece un disparate. Hacer un noticiero de 2 horas y media, ojalá hubiéramos tenido nosotros ese tiempo para investigar e informar todo lo que hay que informar. Paralelamente a tu carrera profesional está tu vida personal, te lo preguntaba un poco antes de estar al aire, porque hace poco diste una entrevista con tu esposo. ¿Hace cuántos años que estás con Jeff? ¿Hace 20? 24 que estamos juntos, 23 que estamos casados. Bien, y que en su momento fue también una cosa como bastante disruptiva, sobre todo porque los dos muy famosos, muy conocidos. La primera pareja interracial, como ustedes también señalan, ¿no? Sí, una de las primeras, creo que sí, la primera de gente conocida, ¿no? Del medio. Sí, bueno, como lo cuento en la entrevista, lo contamos, en la entrevista fue, si se quiere, hasta un poco jocoso, ¿no? Porque donde íbamos éramos como todo el mundo se paralizaba y se quedaban mirándonos, así que bueno, pero como te dije, somos muy jugados en nuestras convicciones. No, y además han demostrado que era un amor que iba en serio. Imagínate, ya pasaron las 2 décadas. No muchos pueden decir eso del matrimonio, ¿eh? Es cierto. Nosotros mismos nos sorprendemos. Claro. Y le buscamos un poquito cuál es la clave, ¿no? Y yo creo que el haberse casado ya siendo maduros
y por lo tanto tenés muchísimo más paciencia en la convivencia y creo que es eso, el buscar el compañerismo por sobre todas encima las de cosas. todo, exactamente. Claro, yo te iba a preguntar un poco por dónde venía la clave y capaz que es justamente eso, ¿no? Creo que es eso, y la paciencia, la paciencia. Eso para toda la vida, me parece, ¿no? Sí. Tus hijos están acá los dos, tenés la suerte ahora. Sí, Qué sí, lindo. sí. Sí. De alguna manera todo esto espantoso que ocurrió de la pandemia, que de alguna manera, fíjate que en el libro Pachacuti, bueno, te lo termino. Sí. Esa pandemia trajo a mis hijos, Nacho sobre todo vivió tantos años En Chile, en ¿no? el exterior, sigue estando en Chile, pero ahora está un poquito más acá, más unidos. Y de alguna manera con mi libro Pachacuti, Pachacuti es una palabra quechua que significa la transformación, el cambio, la transformación de la tierra. Y además es una profecía inca que fue mantenida por los queros, descendientes directos de los incas, que cuando llegan los españoles, los queros se van a una altura, 4.500 metros, a vivir y se mantienen ahí aislados. Y mantienen viva estos conocimientos ancestrales y esta profecía inca que dice que cuando el águila del norte y el sagrada y el ave sagrada, el cóndor, vuelen juntas, vienen grandes transformaciones para la humanidad. Para los incas eran ciclos de 500 años. Y yo me doy cuenta, por el tema de las momias de Nazca, donde mexicanos y peruanos están luchando juntos para que este tema salga a la luz realmente y se reconozca a nivel oficial que el águila de México y el cóndor de Perú estaban volando juntas, ¿no? Por una causa común. Entonces dije, se inició el Pachacuti y realmente, si te pones a pensar, cuando llega Pizarro al Perú fue por el 1517, así que estamos exactamente a 500 años, es decir que tuve una revelación sobre esta profecía y por eso le puse a mi libro Pachacuti, ya es momento de que nazca la verdad. Silvia, muchísimas gracias por esta charla. La verdad, un gusto enorme recibirte acá en el living. Sabés que hace tiempo que estábamos ahí buscando la manera de que vengas, que no estás dando tampoco tantas entrevistas, así que lo valoramos mucho más. Y bueno, lo mejor en todo lo que vengas, sé que estás viajando un montón. Estuviste en Capilla del Monte, ¿no? Sí, bueno, en abril, en junio, ahora acabamos de llegar, y ahora estoy preparando para septiembre. Hago viajes de investigación ufológica y de búsqueda espiritual. Y bueno, las personas me llaman, se me unen y salimos en grupo y realmente fotos, grabaciones, la autopista de los ovnis, no hay forma de no verlos y además experiencias con chamanes, meditaciones. Así que venimos llenos de energías totalmente renovados. Yo te agradezco personalmente a vos por haberme invitado. Es cierto, no doy muchas entrevistas, pero a ti no te podía decir que no. Hace años que nos conocemos. Sí. Te conocí con tu programa maravilloso en Canal 7 en Punta del Este y siempre te decía que para mí, en mi opinión, sos una de las grandes comunicadoras que tiene este país. Ay, qué honor que lo digas. Me da vergüenza que lo digas al aire. Es la verdad. Silvia, bueno, muchísimas gracias. La gente te puede encontrar por las redes sociales para la gente que está del otro lado. Silvia Cliche o Periodismo Místico Silvia Cliche. Bien. O si no, un WhatsApp, si lo pueden poner, 094-464-463. Perfecto, y ya nos queda también en producción para toda la gente, pues estamos recibiendo un montón de mensajes, así que hay mucha gente que seguro que está interesada. Gracias por el tiempo, un gusto recibirte, gracias. Un beso grande. Gracias, adorada. Muchas gracias. Suerte, gracias. éxito.